mucho lo del ingeniero Antelo, lo que he visto. Pero lo del ingeniero Antelo se fija en cada parte, cada proceso que toma esto y todo eso hay que graficarlo, eso es un poco más tardío. Entonces, acá nosotros vamos a tener un estado 1, les decía, ¿no? En los cuales va a tener esta presión y esta temperatura, ¿ya? Ahora, esta parte, miren, si ustedes se van a tablas ahora mismo, ¿ya? Pueden determinar el estado. O sea, pueden irse a las tablas a buscar la presión de 7,03 kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, ¿ya? Y vamos a realizar el análisis del estado del mismo, ¿ya? Ahora, a ver, yo acá voy a buscar las tablas termodinámicas. Tablas de ingeniero Gonzalo. Yo le puse tablas de Gonzalo, porque sea un poco más corto. Ya. Entonces nosotros acá, buscamos esa presión, ¿ya? 7,03. Y acá está la presión de 7,03 libras fuerza por pie cuadrado, ¿no? Entonces, perdón, kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Ya me estoy quedando con las otras unidades que hemos hecho. Kilogramos fuerza. Entonces acá, la temperatura de saturación es 164. La verdad que como les dije, tantas tablas que estoy viendo, la verdad que a veces ya me estoy chipando. La mejor y la más completa, la verdad que hasta el momento he visto es la del CENGE. En lo personal, no debería el ingeniero cambiar a esas tablas. La mayoría de esos ejercicios están en estas, ¿no? Pero la verdad que la de kilopascales yo la vi más completa. O sea, tiene un rango más grande incluso. Pero bueno, entonces acá 7,03 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, su temperatura de saturación es 164,35. Entonces acá ustedes se van nuevamente y dicen, la temperatura de saturación es simplemente 164, vamos a colocarle todo, 35 grados centígrados. Ahora ustedes, por comparación, fíjense, temperatura de su estado es menor que la temperatura de saturación. Entonces, ¿en qué punto se van a encontrar? En líquido subenfriado, ¿ya? Entonces, en otras palabras, todas las propiedades que ustedes saquen de este punto tienen que ser en base a la temperatura y el líquido saturado. Ustedes saben que cuando es líquido subenfriado por falta de tabla, tienen que irse a la temperatura, a todas las propiedades del líquido saturado, ¿ya? Ignoran la presión en ese punto. Si bien acá nos ayuda a determinar el estado de la presión, para hallar en las tablas termodinámicas, se tienen que olvidar totalmente de ello, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a poner más para acá. Ahora, vamos a dibujar otro estado. Entonces, para que este émbolo empiece a moverse, ¿ya? Porque ahora mismo todo el émbolo está ejerciendo presión sobre el agua, ¿no? Porque esto es líquido subenfriado, entonces tenemos agua líquida. Se está ejerciendo una presión de 7,03, ¿no? Kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Cuando esto empiece a ascender, también necesita esa misma presión, ¿ya? Solamente que ustedes acá van a tener que darle energía, ¿sí? Contra esa presión y hacer que eso llegue hasta el punto de los topes, ¿ya? Entonces acá, en el preciso instante, ¿ya? Donde ustedes hagan contacto con los topes, ese émbolo, van a tener esa misma presión, ¿ya? Entonces hasta ese punto ustedes tuvieran un estado 2, ¿ya? Entonces en el estado 2, les vuelvo a repetir, para levantar este émbolo necesitan esta presión. Hasta el punto en que haga contacto van a tener la misma cantidad de presión. Entonces acá en el estado 2, del estado 1 al estado 2 la presión va a ser constante, ¿ya? Y acá la presión es 7,03 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá me dice que cuando el volumen tope los topes, ¿no? Toque los topes, el volumen va a ser de 0,4 metros cúbicos, ¿ya? Entonces ahí después vamos a estar hallando estos datos, ¿ya? Ahora acá nos dice
Después se añade más calor hasta que el agua se convierte en vapor saturado. Listo, entonces acá vamos a tener un estado 3, lo más probable. No creo que tras que toquemos esto, no, todo sea vapor saturado. La verdad que sería mucha, pero mucha coincidencia. De que puede pasar, no crean que no. Pero, como les digo, sería una situación muy rebuscada y no sería muy probable ya. A ver, un ratingo ya. Ya, entonces acá nosotros vamos a tener nuevamente los topes, ¿no? Y acá pues se le va a seguir añadiendo calor, ¿cierto? Entonces acá nosotros vamos a tener el émbolo en este punto. Ahora acá, pues para que esto tope, ¿no? Acá en esta parte toque los topes, pues se le dio calor, ¿cierto? Y acá se le siguió añadiendo calor, ¿ya? Se le dio dando calor. Y ahora en este punto, fíjense, que ya no puede avanzar más nuestro, a ver, ¿dónde está esto? No, ya, en el estado 3 obviamente acá le siguieron dando calor, ¿cierto? Y esto ya había hecho contacto con los topes, entonces esto ya no puede avanzar más, se va a quedar en ese punto. Entonces la presión va a seguir aumentando por el hecho de que ustedes le están siguiendo dando calor. En otras palabras, esto quiere seguir ascendiendo, ¿ya? Quiere seguir ascendiendo, pero no puede lograrlo por el hecho de que ustedes acá tienen unos topes. Entonces, esta presión va a tender a aumentar, ¿ya? Si ustedes no tuvieran los topes, ¿ya? Y esto sigue aumentando, la presión va a seguir siendo constante, ¿ya? Entonces, en este punto tenemos una presión desconocida. Acá vamos a tener, pero como dato, que es el mismo volumen, ¿ya? O en otras palabras, creo que una compañera me había preguntado una vez, no sé si fue en esta asignatura, pero cuando se trate de sistema cerrado, ¿ya? Y el volumen no avance, ¿ya? No avance el volumen, siempre ustedes van a tener que el volumen específico del estado 2 va a ser el mismo volumen específico del estado 3. En otras palabras, si yo acá hallo el volumen específico, también va a ser el mismo en este punto. No importa si cambia de presión, si cambia de temperatura, si cambia de fase, si hace lo que sea, ¿ya? El volumen específico siempre va a ser igual, siempre y cuando el volumen permanezca constante de un estado 1 a un estado 2, ¿ya? Eso para un sistema cerrado, ¿ya? Entonces ahí yo tengo 3 estados y acá también sé que es vapor saturado, ¿no? Es vapor saturado. Entonces aquí la calidad es igual a 1, ¿ya? Entonces acá, a esta temperatura de 16 grados centígrados, voy a ir a tablas y voy a sacar todo lo que pueda, ¿no? Entonces acá me voy a las tablas termodinámicas y busco 16 grados centígrados, ¿no? 16 grados centígrados. 16. Creo que, creo que no tenemos acá 16 grados centígrados. A ver, nos vamos a ir a las otras tablas. 16. Bueno, aquí está 16 grados centígrados, ¿no? Pero lo malo de acá, de estas tablas, es que no se tiene energía interna. Pero bueno, hay que sacarlo. Ya. Entonces acá voy a sacar ese dato ya. A los 16 grados centígrados. Esto hasta entalpía, ¿no? Listo. Entonces acá. Ya. Ok. A ver, acá vamos a hacer algo mejor. Como es líquido saturado, ¿no? Simplemente me voy a enfocar a las propiedades
de líquido saturado, ¿ya? A ver, es líquido subenfriado, pero les había dicho que cuando es líquido subenfriado a la temperatura, ustedes trabajan como líquido saturado, ¿no? Entonces acá, a ver, ya. Entonces acá el volumen específico del estado 1, ya, es igual a 0,001001 metros cúbicos kilogramos, ¿ya? La entalpía en este punto sería entalpía 1, 15,59 kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Esto de acá creo que lo voy a eliminar, ¿ya? ¿Ya? Y ahora, como en esas tablas nosotros no contamos con energía interna, sí o sí tenemos que hacer uso de esta fórmula, ¿no? Que energía interna 1 es igual a la entalpía 1 menos la presión por el volumen específico por la conversión de 10 elevado a la cuarta sobre 427, ¿cierto? Entonces ustedes hacen ese cálculo y van a obtener la energía interna 1. Yo lo voy a hacer en calculadora, ¿ya? Entonces ahí la entalpía 1 es 15,59, ¿ya? Menos la presión que es 7,03 por el volumen específico que es 15, no, 0,001001, ¿ya? Por 10 elevado a la cuarta sobre 427. Ya. Entonces ahí nosotros tenemos la energía interna 15,40 15,43, ya. 15,43 kilocalorías por cada kilogramo, ¿ya? Entonces, algo que también les va a servir en los sistemas cerrados siempre es conocer la masa, ¿ya? Siempre. Cuando ustedes puedan conocer en un estado la masa, ¿ya? Háganlo. En este caso nosotros sabemos que la masa es de 3 kilogramos, ¿cierto? Está en esta parte de acá en el enunciado, ¿no? Entonces, algo más que nosotros pudiéramos definir en ese punto sería el volumen, ¿no? ¿Y el volumen para qué nos puede servir? Nos puede servir a nosotros para hallar el trabajo, pero ustedes pueden hallar el trabajo en función de cada kilogramo de masa. Entonces, si ustedes trabajan el trabajo, ¿no?, en función de cada kilogramo de masa, también pueden trabajar el volumen en función de cada kilogramo de masa. ¿Y eso para qué? O sea, este, ¿qué es para ustedes eso, el volumen sobre masa por cada kilogramo? Es el volumen específico, ¿cierto? Entonces, como les decía la anterior vez, ya sé que no es muy importante, pero de todos modos les hago acuerdo. Si bien el trabajo es presión, por volumen 2 menos volumen 1, ¿cierto? Cuando la presión es constante, ¿ya? Y acá las unidades vamos a colocar que simplemente nos da kilocalorías. También pueden tener el trabajo, ¿ya? Por cada kilogramo de masa. Entonces acá sería presión, volumen específico 2 menos volumen específico 1. Y ahora acá las unidades cambiarían simplemente en kilocalorías sobre kilogramo, ¿ya? Entonces, ahora mismo, de que puedo hallar yo este volumen, ¿ya? Para después calcular el trabajo lo puedo hacer, pero también cuento con un volumen específico, ¿cierto? Entonces con eso también puedo trabajarlo y al final multiplicar por la masa para que kilogramo con kilogramo se vaya y ya tenga tranquilamente el trabajo en unidades de energía, ¿sí? O si quieren, igual ustedes lo hallan el volumen, ¿no? Depende de ustedes, no hay muchas maneras de resolver el problema. Entonces acá, fíjense, tengo el volumen y les dije que en todo momento en un sistema cerrado la masa es constante, ¿ya? La masa no está entrando ni está saliendo. Entonces, si tengo volumen y tengo la masa que me dio en el enunciado, puedo hallar tranquilamente yo el volumen específico, ¿cierto? Entonces, acá el volumen específico va a ser dividir 0,4 metros cúbicos entre
3 kilogramos. ¿Ya? Entonces, eso nosotros dividimos. ¿Ya? Dividido entre 3. Y les va a dar, bueno, 0,13333 metros cúbicos kilogramos. ¿Ya? Entonces acá, como les venía repitiendo de hace tiempo, de mucho tiempo, es que si ustedes tienen ya dos variables independientes, pueden definir todas las demás. ¿Ya? Fíjense, yo tengo presión y tengo volumen específico. Puedo definir mi estado. Si ustedes tuvieran presión y temperatura, pueden definir su estado. Si tuvieran presión y entalpía, pueden definir su estado. Si tuvieran también temperatura y entalpía, pueden definir también su estado. Lo complicado es, ya vieron cuando hicimos un ejercicio de tanteo, ¿cierto? Cuando tienen volumen específico y energía interna. O sea, cualquiera de las propiedades, pero que no tengan presión y temperatura. Imagínense, volumen específico y entalpía. O entalpía y energía interna, ¿no? O volumen específico y energía interna, entalpía, lo que sea, o sea, pero van de la mano. Créanme que ahí es que ustedes tendrían que tantear. Y ahí es donde uno se tarda, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho ejercicio cuando teníamos todas estas propiedades? Pero cuando ustedes tienen presión y otra variable, otra propiedad, o temperatura y otra propiedad, es más sencillo, ¿ya? Eso les digo y les hago acuerdo porque muchas personas dicen, no, ¿cuándo voy a empezar a tantear eso? Entonces ustedes tantean cuando tengan dos propiedades. ¿A qué me refiero con propiedades? Bien, si tienen energía interna y volumen específico, o energía interna y entalpía, o volumen específico y entalpía. Ahí sí o sí ustedes tendrían que tantear. Ya tendrían que tantear. Pero cuando ustedes tienen la presión de una propiedad, ¿ya? O la presión y volumen específico, o presión y energía, o entalpía, todo se hace más sencillo. O lo mismo con la temperatura, energía interna, temperatura y eso. En eso no hay problema. Lo complicado es cuando ustedes tienen uno de estos dos y tienen que definir todos sus estados. Ahí es donde se plantea, ¿ya? Entonces, tengo presión, tengo volumen específico, puedo definir mi estado, ¿ya? Entonces me voy a 7,03, ¿ya? Busco esa presión. 7,03, estaba por acá, creo. Aquí está, ¿no? Entonces el volumen específico me dice que está, volumen específico de líquido saturado 0,001107 y el volumen específico de vapor saturado 0,277. Ahora mismo, si se dan cuenta, este valor se encuentra entre medio de los volúmenes específicos de líquido saturado y vapor saturado, ¿cierto? Entonces, si se encuentra entre medio de esos dos valores, ¿ya? Se encuentran en una mezcla. Si hubiera sido mayor a este valor de vapor saturado, se encontraban en vapor recalentado. Si se encontraban en un valor menor al de líquido saturado, se encontraban en líquido subenfriado, ¿ya? Eso cada vez les repito porque, bueno, si se les queda alguno. Entonces acá voy a sacar esto de acá, ¿ya? Eso de ahí también voy a aprovechar y voy a sacar la energía interna. Aquí tenemos la energía interna cerca. O bueno, estas tablas que tenemos energía interna. Sí, energía interna está lo último. Son las otras tablas que no tienen energía interna. Esas son las que no gustan mucho. Entonces acá, ya, por medio de estas dos propiedades, nos fuimos a tabla, ya, y sacamos que volumen específico de líquido saturado es igual a 0,001107 metros cúbicos kilogramos, ¿ya? Volumen específico de vapor saturado es igual a 0,277 metros cúbicos kilogramos. También vamos a sacar la energía interna, les decía, ¿no? Entonces, energía interna. Ya, algo que me olvidaba. A ver, esta parte nunca se olviden, ¿ya? Acá les está pidiendo el calor transferido
cuando ustedes les pida el calor transferido en un cilindro émbolo, ¿no? Donde se mueve, como este ejemplo, que estamos desde un estado 1 hasta el estado 3, ¿cierto? La energía interna, obviamente que la van a ocupar para hallar el calor, ¿cierto? Por la primera ley de la termodinámica, que me dice calor más trabajo igual a energía interna, ¿cierto? Entonces sí o sí la voy a tener que ocupar de alguna manera para hallar este calor que le estoy dando al sistema, ¿ya? Pero ahora acá, presten atención a esto, ¿ya? La variación de energía interna no va a depender del trayecto en el cual ustedes estén recorriendo. Simplemente va a depender del estado final y el estado inicial, ¿ya? ¿A qué me voy con eso? Es que ustedes acá, ¿ya? Imagínense que tienen unos 8 estados, ¿ya? Tienen unos 8 estados. Acá la variación de energía interna simplemente va a importar en todo el proceso, ¿ya? Que le estemos dando calor. La energía interna del estado 8 con la energía interna del estado 1. Nada más. No es necesario que ustedes estén sacando la energía interna del estado 1 al estado 2, del estado 2 al estado 3. No lo es. ¿Ya? Entonces, en este punto, si bien yo puedo encontrar energía interna, ¿ya? Pero no me va a servir de nada. Porque cuando yo halle este calor que me está pidiendo el inciso D, voy a depender simplemente del estado final, que es el estado 3, menos el estado inicial, que es el estado 1. Y listo. El estado 2 no me va a servir de nada. Ahora ustedes de que si quieren pueden hallar la variación de energía interna de acá, acá y después de acá, acá y lo suman, les va a dar el mismo valor. ¿Ya? Le va a dar el mismo valor. Entonces acá, si quieren ustedes hallan la energía interna en el estado 2, pero yo lo veo totalmente innecesario, ¿no? Por lo que les decía. Entonces, ahí solamente me voy a dedicar a hallar el volumen específico. Nada más, ¿ya? Entonces, en este punto, puedo hallar el volumen específico 2, ¿no? Ah, no, ya lo tengo. ¿Qué puedo hallar? La calidad puedo hallarla tranquilamente, ¿no? A ver, si se dan cuenta acá me está preguntando algo, ¿no? El título en el instante en que el émbolo llega al tope. Entonces acá podemos aprovechar y podemos hallar el inciso B, ¿no? Si tenemos volumen específico, ¿cierto? Puedo hallar tranquilamente la calidad de la mezcla. Entonces, yo puedo decir esto, ¿no? Por si acaso, la fórmula que yo uso es volumen específico de la mezcla igual a volumen específico de líquido saturado más la calidad por volumen específico de vapor saturado menos la de líquido saturado, ¿ya? También debería darles el mismo valor ocupando esta fórmula. Volumen específico de vapor saturado por la calidad más 1 menos X por el volumen específico de líquido saturado. Es la misma fórmula, solo que está reacomodado, ¿ya? Yo me he acostumbrado a ocupar esta fórmula, ¿ya? Entonces, por eso es que lo hago de esta manera. Pero ustedes igual pueden aplicar esto, no hay problema, ¿ya? Entonces acá me dice que el volumen específico de la mezcla es igual a 0,13333, ¿no? Y eso es igual al volumen específico de líquido saturado, 0,001107, más la calidad por el volumen específico de vapor saturado, ¿no? 0,277 menos la de líquido saturado 0,001107, ¿cierto? Entonces ahí cerramos paréntesis y hallamos la calidad. Entonces ahí ustedes también se pueden ayudar de la calculadora por si tienen algún, no sé, algún problema al despejar, ¿ya? Y como esto no es cálculo, pues no se los puede juzgar por eso, ¿no? Entonces acá el volumen específico del líquido saturado me decía que era 0,001107 más alfa, el paréntesis para colocar la incógnita, volumen específico de vapor saturado 0,277 menos 0,001107. Entonces apretamos Shift Solver y ahí tenemos la calidad 0,4792, ¿ya? Entonces ahí tenemos la respuesta 0,4792 y esto es el inciso B, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, me dicen ya. Entonces, eso sería la respuesta para ese inciso. Voy a ver si esto se puede recorrer. No, no lo voy a mover porque siento que lo voy a fregar como hace rato.
Ya. Entonces acá, como les decía, esto es vapor saturado seco, nos decía el problema, ¿no? Entonces, la calidad es igual a 1. Como les decía, acá no interesa si es que ustedes cambian de temperatura, cambian de, no sé, de presión, lo que sea, pero cuando el volumen se mantiene constante en un sistema cerrado, como consecuencia, el volumen específico también es constante, ¿ya? Siempre. Entonces, acá mi volumen específico era este valor, también va a ser para el estado 3, ¿cierto? Entonces acá nosotros también ya sabemos dos datos para definir todo nuestro estado. Sabemos que mi volumen específico es de este valor, 0,13333. También sabemos que es vapor saturado seco, que la calidad es igual a 1. Entonces con eso ustedes pueden definir tranquilamente su estado, ¿ya? Entonces todo es cuestión de que yo me vaya a tablas y busque en volumen específico saturado este valor de acá y puedo sacar todas las propiedades de ahí, ¿no? Entonces acá busco el valor. Esto es volumen específico de vapor saturado, ¿cierto? Entonces busco el valor de 0,1333. 0,133 no tendríamos que interpolar en este punto. Mm, ya. Tendríamos que interpolar, ¿no? Ya. Bien, sabemos el volumen específico. Ya. Como les decía, a ver, vamos a hacer un análisis con ustedes ya. Ahora mismo del estado 3 yo sí o sí necesito la energía interna, ¿ya? Entonces, la energía interna 3 sí o sí la tengo que hallar. ¿Qué otra cosa más necesito? La presión, porque en el inciso A me pregunta la presión final, ¿ya? Entonces estaría interpolando dos veces, ¿no? Una para la presión y otro para la energía interna, porque sé que me va a ayudar a encontrar el calor. Ya les he dicho, la energía interna, la variación es energía final menos energía inicial. Entonces acá estaría perdiendo el tiempo si hay entalpía, ¿no? Entonces ustedes siempre analicen qué es lo que van a ocupar y qué es lo que no, ¿ya? Entonces acá lo primero que voy a hacer va a ser hallar la presión final, ¿ya? Que eso es lo que me está pidiendo el problema, ¿ya? Este, entonces acá decíamos que entre medio de estos dos valores está 0,133, ¿no? De volumen específico. Entonces acá voy a interpolar en base a esos valores, ¿ya? Acá, para la presión, voy a colocar que esto es para presión, ¿no? Ya, no quiero confundir con la temperatura. Ya, entonces estamos acá. La presión para 0,143 es 14,06. La presión abajo es 17,58, ¿ya? Y el volumen específico de vapor saturado para la presión de 14,6, 0,143. Y la de abajo, 0,1151, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, ¿no? ¿Dónde han colocado la variable que van a necesitar? Si se dan cuenta, yo necesito presión, ¿cierto? Y lo he colocado en la recta X, ¿ya? Porque ahora mismo eso es lo que voy a hallar en base a la interpolación. Entonces, yo cuando coloco a ese, cuando esté solicitando datos a la calculadora, voy a darle el número 4 que necesito en la variable X. Entonces, en 4, ¿ya? Y le doy al volumen específico que necesito, ¿no? Y ahí está la presión final, 15,28. ¿Ya? Y esa es mi respuesta. Entonces acá se podría decir que la presión 3 es de 15,28 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Y esa es la respuesta para el inciso A. Tenemos el inciso B y tenemos el inciso A. ¿Ya? Ahora también, como les decía, también tenemos que encontrar energía interna 3, sí o sí, ¿no? Para hallar ese calor que nos está pidiendo.